Hola a todos, mi nombre es María Herrero y a continuación les voy a hablar de los censos, tema que he preparado junto con mis compañeros cuyo nombre aparece en la pantalla. Pues bien, el Código Civil acoge tres figuras de escasa virtualidad en la práctica jurídica, tres tipos de censos, que son el censo enfitéutico, el censo consignativo y el censo reservativo. Todos ellos son derechos reales inmobiliarios, pero no poseen una misma naturaleza jurídica. Ante esto, la doctrina incluye de un modo de genérico al censo consignativo y al censo reservativo y dejando un carácter independiente al censo enfitéutico. Bien, en la pantalla vemos su estructuración en el Código Civil. En cuanto a los distintos tipos de censo, a grosso modo puede decirse que el censo enfitéutico supone la cesión del dominio útil de la finca, reservándose el censualista el dominio directo y el derecho a percibir del enfiteuta, el censatario, una pensión anual. Existe censo consignativo cuando una persona, el censatario, impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen de un canon o pensión que se obliga a pagar a otra, que será el censualista, por el capital que éste le entrega en dinero. Y existe censo reservativo cuando una persona, el censualista, cede a otra, el censatario, el pleno dominio de un inmueble con la reserva del derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual. Pues bien, esto es lo que se recoge en el artículo 1604 del Código Civil, que viene a decir que todas las figuras acogidas en el ámbito de los censos suponen la sujeción de bienes inmuebles al pago de un canon o pensión anual. Bien, en cuanto a las disposiciones comunes a todos los tipos de censo, el Código Civil contiene normas que sancionan el carácter perpetuo del censo, su redimibilidad, la transmisibilidad y la indivisibilidad de la finca sujeta a censo. En cuanto a la perpetuidad y redención, todo censo se constituye por tiempo indefinido, pero el censatario puede redimir el censo a su voluntad. A tales efectos deberá resolverse al censualista bien el capital que hubiese entregado para constituir el censo consignativo o bien el capital en que se hubiese valorado la finca tratándose de censo enfitéutico y reservativo. Para llevar a efecto la redención, el censatario debe avisarlo al censualista con un año de antelación o, si no, anticiparle el pago de una pensión anual, siendo de cuenta del censatario los gastos que se ocasionen para la redención del censo. En cuanto a la transmisibilidad e indivisibilidad de la finca gravada, tanto la finca sujeta a censo como el derecho a percibir la pensión son transmisibles, pero si no existe consentimiento expreso del censualista, la finca sometida a censo no podrá ser dividida entre dos o más personas. En cuanto a las pensiones, contribuciones e impuestos, el Código Civil contiene un conjunto de normas referente al canon o pensión. Así, se dice que la pensión debe ser determinada por las partes al otorgar el contrato y que puede consistir tanto en dinero como en frutos. Deben respetarse los plazos convenidos y en caso de que no se haya designado el lugar donde debe realizarse el pago, este será donde se encuentre la finca gravada. Asimismo, el censatario no podrá pedir la condonación o reducción de la pensión ni por esterilidad accidental de la finca ni por pérdida de sus frutos. Así, el Tribunal Supremo entiende que si se paga el canon por años o en plazos más breves, las pensiones prescribirán a los 5 años, con independencia de que se ejercite la acción personal o la acción real. Si se paga la pensión en plazos más amplios, prescribirán a los 15 años si se ejercita la acción personal y a los 30 años si se ejercita la acción real. El pago de las contribuciones e impuestos que graven la finca incumbe únicamente al censatario. Bueno, pues no solo prescribe el derecho a percibir la pensión, sino el propio derecho de censo también prescribe. Y prescribe a los 30 años contados a partir del momento en que se hubiera pagado la última pensión, es decir, a partir del momento en que las pensiones hayan dejado de pagarse. ¿Qué pasa si se da la pérdida o inutilidad de la finca? Pues bien, de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil, el régimen aplicable a los casos en que la finca gravada con censo se perdiera o inutilizara por caso fortuito o fuerza mayor será el siguiente. Si la finca solo se pierde en parte, el censatario no está eximido de pagar la pensión, es decir, tiene que seguir pagando a menos que prefiera abandonar la finca al censualista. Y si se pierde o inutiliza totalmente la finca, el censo queda extinguido, cesando también la obligación de pagar la pensión. Eso siempre que sea caso fortuito de fuerza mayor. Si la pérdida o inutilidad de la finca
es por culpa del censatario, quedará sujeto al resarcimiento de daños y perjuicios. Bien, en cuanto a la enfiteusis, conforme al artículo 1605 del Código Civil, el censo es enfiteutíco cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio. El censo enfiteútico, que solo puede establecerse sobre bienes inmuebles, habrá de constituirse en escritura pública. Se habrá de fijar también tanto el valor de la finca como la pensión anual que debe ser satisfecha. Bien, ¿y qué derechos tiene el enfiteuta? Pues bueno, puede aprovechar los frutos que dé la finca, así como el dominio útil, haciendo suyos, como ya he dicho, los productos de la finca y de sus accesiones. Asimismo, tanto el dueño directo como el dueño útil tienen el derecho de tanteo y retracto. De tal manera que el Código Civil atribuye al titular del dominio directo, o en su caso al enfiteuta, los derechos de tanteo y retracto. En cuanto al tanteo, el que se proponga enajenar el dominio de la finca deberá avisarlo al otro condueño, comunicándole el precio correspondiente. Dentro de los 20 días siguientes al del aviso, el condueño podrá hacer uso del derecho de tanteo pagando el precio indicado. De no ser así, perderá el derecho de tanteo y podrá realizarse la enajenación. En cuanto al retracto, si el dueño directo, o en su caso el enfiteuta, no ejercitase el derecho de tanteo, podrá utilizar el derecho de retracto para adquirir la finca por el precio de la enajenación. El retracto deberá ejercitarse dentro de los 9 días siguientes al de otorgamiento de la escritura de venta. En cuanto al reconocimiento, con el fin de evitar que el enfiteuta adquiera por usucapión extraordinaria el dominio pleno y exclusivo, el artículo 1647 del Código Civil faculta al dueño para exigir cada 29 años el reconocimiento de su derecho por quien se encuentra en posesión de la finca enfiteútica. Y en cuanto al comiso y la redención, el Código Civil contempla 3 supuestos en los que se considera que la finca cae en comiso y se faculta al dueño directo para reclamar su devolución, y son la falta del pago de la pensión durante 3 años consecutivos, el incumplimiento por el enfiteuta de la condición que se hubiera estipulado en el contrato o cuando se produce un deterioro grave de la finca por parte del enfiteuta. Bien, en cuanto al derecho de reversión, si fallece el enfiteuta sin haber otorgado testamento y no hay familiares que concurran con derecho a la sucesión intestada, el Código Civil reconoce un derecho de reversión a favor del dueño directo, y a ello es a lo que se refiere el artículo 1653 del Código Civil. En cuanto a la expropiación forzosa de la finca, para los supuestos en que fuese expropiada toda la finca, el artículo 1631 remite a lo dispuesto para tales casos en el párrafo primero del artículo 1627. Pero para los supuestos de expropiación parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1631 del Código Civil, será de aplicación el régimen siguiente. Se distribuye el precio de lo expropiado entre el dueño directo y el útil. El dueño directo recibe la porción del capital del censo que proporcionalmente corresponde a la parte expropiada y el resto corresponde al enfiteuta. En cuanto al censo a primeras cepas, en primer lugar, aclarar que cepa es el tronco de la vid, pues el artículo 1656 del Código Civil determina el régimen a seguir en los casos en que el dueño del suelo cede su uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, los primeros troncos de la vid, pagándole el cesionario una renta o pensión anual en frutos o en dinero. Cuando en la concesión no se hubiese fijado otro plazo, el derecho se entenderá por extinguido a los 50 años de la concesión, pudiendo el cedente hacer uso de la acción de desahucio por el cumplimiento del término del contrato. En cuanto al censo consignativo, como ya dije antes, se regula en el artículo 1606 del Código Civil y es consignativo el censo cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que de éste recibe en dinero. El Código Civil recoge este censo en 4 artículos del 1657 al 1660 y en virtud de estos preceptos, tratándose de un censo consignativo, cuando se paga el pacto en frutos, porque puede pagarse en frutos o en dinero, debe fijarse la especie, la cantidad y la calidad de los mismos. Y por último, para terminar, en cuanto al censo reservativo, conforme al artículo 1607 del Código Civil, como ya dije antes, es reservativo el censo cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba pagar el censatario. El Código Civil
dedica también 4 artículos a regular este tipo de censo, del 1661 al 1664, y en virtud de lo dispuesto en tales artículos, el censo reservativo, para su válida constitución, precisa de la valoración de la finca, ya sea por lo que han estimado las partes o por un justiprecio establecido por unos peritos. Y cuando se pacte el pago en frutos de la pensión, nuevamente deberá fijarse la especie, la cantidad y la calidad de los mismos. Eso es todo. Para saber más se pueden remitir al manual citado, el manual de la asignatura, y muchas gracias por su atención.